Hola a todos mis hermanos y mis amigos que me están viendo en estos momentos. En este día quiero dar una felicitación a esos hombres que día a día se levantan, le echan ganas por sostener a sus familias. Este día se celebra el Día del Padre, por lo tanto quiero felicitarte, papá, donde quiera que estés, a todos los padres del mundo, a esos hombres luchones, esos hombres responsables, a esos hombres que son muy trabajadores y que todos los días andan levantándose para sacar a sus familias. A esos papás les doy mi más cordial abrazo a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora quiero hablarte un poquito acerca de nuestro Padre Celestial, así que no te vayas, ponte cómodo y regresamos en unos momentos. Pues bien, mis estimados amigos y hermanos, aquí soy este día para hablarte ahora de aquel Padre que está arriba en los cielos. Quiero decir, hay papás hoy aquí en la tierra que se han sacrificado y han hecho cosas buenas por sus hijos. Obviamente, también quiero felicitar a todos aquellos hijos que aman y que respetan a sus padres y que los quieren porque son buenos padres. Claro que también habrá hijos que dirán, pero mi papá deja mucho que desear y a la verdad, él no ha sido un buen padre, pues tal vez tu papá pues te ha maltratado, te ha humillado o quizás te abandonó. Y sí, quiero decirte que sí, es cierto, también hay padres que son malos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo allá en la palabra del Señor, te lo voy a poner aquí lo que nos dice el Señor Jesucristo. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice el Señor Jesucristo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros como padres, aun siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Además de eso, fíjate, puede que tengas un mal padre, que no sea un padre ideal, que sea un padre que tal vez se portó mal contigo, pero nuestro Señor, nuestro Dios eterno, el Espíritu Santo nos dice allá en la carta a los Efesios capítulo 6, versos 2 y 3, dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandato, es una orden del Rey del universo, de aquel que hizo todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Hónralo. Y cuando tú honras a tu padre y a tu madre, nos dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es el mandamiento? Pues para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que mi amigo, mi hermano, pues tú que has tenido quizás un padre que no ha sido del todo muy 100% leal o un buen padre, déjame decirte, el mandato que Dios nos da es de honrar a nuestro padre y honrar a nuestra madre. Pero en este día estamos hablando en especial del padre, porque es un mandato y con el rey no se discute. Dios es nuestro Señor y Él pide. ¿Por qué? Porque si tú obedeces, simplemente Él te va a alargar tus días y te va a dar muchas bendiciones en esta vida. Te va a dar salud y te va a dar muchas cosas. Pero hoy, mis estimados hermanos, quiero felicitar y quiero que juntos le demos el honor, la honra y la gloria, un aplauso al Padre de Padres, al perfecto Padre, a ese Padre que es súper responsable, al que está sentado en su trono de gloria, al único sabio Dios, al poderoso, el que está en todas partes, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dedicar unos pequeños aplausos para nuestro Padre que está en los cielos. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Ahora, ¿cuáles serían las razones por las cuales debemos amar a nuestro Padre que está en los cielos? Bueno, déjame darte las razones. La Escritura nos dice que ese Padre que está en los cielos, en San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios, el Dios que está arriba, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahora, cuando dio Dios a su Hijo, no envió Dios a su Hijo al mundo, al Señor Jesucristo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nos dice la palabra, el que en él cree, si tú crees en Jesús, no eres condenado, pero el que no cree, desafortunadamente, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que hoy quiero darte la invitación a que por favor honremos a ese Padre que está en los cielos, porque lo que hizo fue grande, lo que hizo fue muy maravilloso, que envió a su Hijo amado para morir por nuestros pecados. Ese es un Dios, ese es un Padre que en verdad nos ama. Mira, yo tengo 2 hijos y yo no creo que daría a ninguno de mis hijos por alguien, pero este Padre, nuestro Señor, dio a su Hijo amado, lo dio por amor a ti y por amor a mí, para salvarnos de nuestros pecados, para que creyendo en él tengamos vida eterna. Dios no envió a Jesucristo para condenar el mundo. Ese Dios eterno envió a su Hijo, lo envió aquí a la tierra, lo envió el Dios grande y poderoso, el creador de los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesucristo, se hizo pequeño y por medio del Espíritu Santo vino y habitó en nosotros. Fue concebido en el vientre de la Virgen María. Fue un niño pequeño, fue un niño, un adolescente, se hizo hombre y como hombre vivió santamente y rectamente, siempre dando honor y gloria a nuestro Padre Celestial. Ahora, yo quiero, amigo, hermano, invitarte, quiero animarte a que por favor honres al Padre que está en los cielos. Es que es muy bueno honrar al Dios y Padre, el que está sentado en su trono, el que está sentado, como dice la Escritura, sobre las muchas aguas. Es bueno que tú lo ames, es muy recomendable, es muy elemental. De hecho, es lo más importante que tú ames a Dios. Todo el mundo cree en Dios. De alguna u otra manera, las personas siempre han creído en la deidad. Todo el mundo cree en Dios, pero para que tú ames al Dios que está allá arriba, al Dios, es necesario hacerlo de acuerdo a su manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Déjamelo mostrarte aquí. Nos dice en Mateo 3:17, una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y quién es el Hijo amado? El Hijo amado es Jesucristo de Nazaret, en quien Dios dio testimonio en los cielos diciendo: en quien yo tengo complacencia, en quien yo me deleito, en quien yo tengo contentamiento, en quien yo verdaderamente, dice el Padre, yo estoy muy, muy feliz de mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que hace todo lo que el Padre le dice. También veamos lo que nos dice en este momento la Escritura. En Marcos 9:7 nos dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que mi amigo, mi hermano, tú que me estás viendo, yo quiero hoy, como tu amigo que soy, Alfredo Vázquez Medina, quiero hoy, por favor, recomendarte, quiero hoy pedirte a que ames a Dios. ¿Amándolo cómo? Amándolo oyendo lo que Dios dice, oyendo, sabiendo qué es lo que Dios dice. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha hablado desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en las cartas apostólicas. Nos ha hablado Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Dios, el que está arriba en los cielos: este es mi Hijo amado, a él oíd. Es lo que nos dice la Escritura. Ahora, Jesucristo, mi amigo, es el Hijo perfecto de Dios. Es el verdadero, si hay buenos hijos, porque sí hay buenos hijos en este mundo, sí los hay. Hay buenos hijos que en verdad se dan por sus padres, en verdad cuidan a sus padres, pero Jesucristo se los lleva a todos. Él nos gana a todos, porque Él es un padre, porque Jesucristo es un hijo sin defecto. Y veamos lo que nos dice la Escritura, quiero que lo veas. Dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él hace todo lo que su Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos que Jesucristo tiene un amor tan especial por su papá que está en los cielos, que Él es tanto su amor, tanto su cariño, que solamente hace lo que su Padre le dice que tiene que hacer.
él verdaderamente ama a su Padre Celestial, porque verdaderamente él lo quiere mucho. Y el Padre nos dice en la Escritura, volvamos a leerlo, aquí fíjate lo que nos dice, el Padre le muestra todas las cosas, en ellos no hay secreto, tanto el Padre que está en los cielos y su Hijo que lo representa aquí en la tierra y en toda su creación, no hay ningún secreto, y obras mayores que éstas les mostrará para que vosotros os maravilléis. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él era Dios encarnado, Él es Dios y está sentado a la diestra del Padre. No dice la palabra, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre es el que levanta a los muertos y Él da vida. Y como Él y el Padre, como Él y el Hijo, el Padre y el Hijo son uno, pues el Hijo también a quien quiere da vida, porque hay una conexión tan preciosa, una conexión tan hermosa entre el Padre y el Hijo. Continuemos leyendo lo que nos dice la Escritura. También dice, porque el Padre a nadie juzga. No, el Padre no va a juzgar a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo. Mira, mi amigo, mira, mi hermano, tú que eres hijo de Dios, por favor, hazle caso al Señor Jesucristo. Por favor, haz caso a sus mandatos, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, a sus estatutos y a sus decretos. Por favor, no te pases de la raya, porque muchos son los que se pasan de la raya y ya no hace falta alguien más que se pase de la raya. No, simplemente hazle caso a papá. Hazle caso a papá por medio de Jesucristo, porque todo el juicio, nos dice la Escritura, vuélvelo a leer, aquí lo dice, todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honren al Padre. Tú crees en Dios, qué bueno, te felicito que tú crees en Dios. Tú te llamas cristiano, qué bueno, te felicito, pero entonces tienes que honrar al Padre honrando al Hijo. Todas las religiones cristianas que suman un montón de personas, la última vez que chequé los números eran aproximadamente 2.500 billones de personas que confiesan la fe cristiana, desde católicos, ortodoxos, protestantes y todas sus denominaciones de bautistas, metodistas, evangélicos, un montón, hasta testigos y mormones, todos claman ser cristianos. Entonces, si tú te dices ser cristiano, tienes que honrar al Hijo, al Señor Jesucristo, como se le debe hacer. Nos dice la Escritura, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay mucha persona que no honra al Padre, no honra al Hijo, no piensa que Jesús es un ser humano común y corriente. Hay gente, no, Jesús fue un hombre que cometió errores, e incluso se han levantado muchos falsos y se han levantado muchas cosas acerca del Señor Jesucristo. Algunos ni siquiera creen que existió, otros lo tienen como un buen maestro y hasta ahí. Pero no, mi amigo, no te equivoques. Él es el Rey de Reyes, Él es el Dios que vino y habitó entre nosotros. Por eso hay que honrar al Padre. Nos dice la Escritura, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y nos sigue diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Por eso es muy importante, y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo, tú que conoces al Señor Jesucristo, o tú que dices ser hijo de Dios porque ya lo recibiste, porque ya lo aceptaste e incluso ya te bautizaste, mira, tienes que oír su palabra, tienes que obedecer su palabra y amarlo. El mismo Cristo lo dijo, si ustedes me aman, guarden entonces mis mandamientos. Y los mandamientos de Él no son difíciles, los mandamientos de Él son fáciles. ¿Por qué? Porque cuando tú le amas en verdad, el Padre envía su Santo Espíritu y las obras, todo lo que tú haces, no lo haces por ti mismo, sino porque el Espíritu Santo viene a morar en tu vida y entonces tú tienes la vida eterna. ¿Cómo vas a amar al Padre? Amando su palabra. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, estudien las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras en la Biblia, en la santa y preciosa palabra del Señor, que es este libro que yo tengo aquí, está la vida eterna. Y tú tienes que leer su Biblia, tú tienes que leer su palabra, tú tienes que ponerle atención especial a su palabra, especialmente tú, mi amigo, tú, mi amiga, que te dices hijo de Dios. Ahora, tú, mi hermano, tú, mi amigo,
que estás viendo este video y que piensas que Jesús es un hombre común y corriente, déjame decirte, no es así. Él es Dios. A Él pertenece todo el juicio. A Él pertenece toda la autoridad, porque el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, echarán fuera demonios y harán muchas señales y prodigios. Creer en Jesús es de vital importancia, porque si tú no crees en Jesús, te metiste en graves problemas, y eso es lo que no queremos. No queremos que tú estés en graves problemas, queremos que tú simplemente obedezcas el mandato del evangelio. Bueno, fíjate una cosa, quiero decirte que todos aquellos, nosotros, los que creemos, honramos y amamos al Padre, llegamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Pues simplemente el Señor nos dice en su palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo judío. Pero nosotros que no somos judíos, los que le hemos recibido, los que hemos creído en su nombre, nos dio Jesucristo la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, somos hermanos y somos una gran familia. Y como una gran familia que somos, ¿qué pasa con una gran familia? Veamos lo que nos dice la Escritura. En San Juan capítulo 13, verso 34-35, el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. A los hijos de Dios, esto no es una sugerencia, esto no es si tú quieres hacerlo, no, esto es una orden para todos los hijos de Dios. Y si tú no eres hijo de Dios, mi amigo, más te vale que seas hijos de Dios. ¿Por qué? Porque este es un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesucristo nos amó y dio su vida por nosotros, que también os améis unos a otros. Y dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pero seamos honestos y seamos totalmente claros. Esto muchas veces está muy lejos. ¿De qué manera vamos a amarnos los unos a los otros? Bueno, orando los unos por los otros. Tenemos que siempre orar unos por otros, a presentar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a Cristo, irnos en oración ante el Padre y decir, Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, ayúdalo, ayudándonos unos a otros, porque hay que ayudarnos. Hay personas que están pasando pruebas, necesidades. A todos hay que ayudar, sí, hay que ayudar a todo, al prójimo, pero principalmente a la familia en Cristo Jesús. A todos hay que ayudarlo, pero a los hijos hay que ayudarlos, a tus hermanos, aquellos que han creído en Jesucristo, no haciendo discriminación, no haciendo cosas así feas e inapropiadas, no insultándolos y no diciéndole malas palabras ni maldiciendo a tu prójimo. Tenemos que soportarnos los unos a los otros, tenemos que exhortarnos, tenemos que amonestarnos e incluso tenemos que a veces que reprendernos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si tu hermano pecare contra ti, ve y habla tú con él a solas. Y si te escucha tu hermano, habrás ganado a tu hermano. Y si no te escucha tu hermano, ¿qué tengo yo que hacer? Llamar a un testigo e ir y amonestar a mi hermano. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Y si este de plano no hace caso, ¿sabes? Pues simplemente nunca ha sido un hermano. Y tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque al hacerlo mostramos el amor, mostramos la piedad de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que hacerlo por amor a papá, al papá que envió a su hijo. Tenemos que hacerlo por amor a él, de hablarle a tu hermano, de hablarle a tu hermana, de amonestarlo, de exhortarlo y si es posible, reprenderlo. ¿Para qué? Para que se restaure, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando ve a una oveja que ya anda por ahí, entonces el enemigo viene y se la come. No, nosotros ¿qué tenemos que hacer con tu hermanito que anda ahí todo caído, tiene cabizbajo? Darle una patada y mandarlo al infierno. No, Señor, no hay que hacer eso. Hay que amarlo, hay que restaurarlo, hay que levantarlo. Sí, hay que exhortarlo, hay que ministrarlo con la palabra del Señor para que se levante y para que sirva a nuestro Señor Jesucristo, porque en esto se mostró el amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amigo, mi hermano, yo quiero darte por favor esta recomendación. Ama a Dios, ámalo con todas tus fuerzas. Y tú que cristiano, que te llamas cristiano, mira, la denominación, eso no, a la verdad, eso no importa. Que seas bautista, que seas pentecostés,
que seas metodista, que seas luterano, que seas lo que tú seas. Simplemente son como los apellidos. Eso simplemente son como los lugares de nacimiento. Mira, yo soy Alfredo Vázquez. Pude haber sido Martínez, pero no, soy Vázquez y se acabó. Pude haber sido, o cualquier otro apellido, pudo haber sido Hernández. No, Hernández fue mi abuelo. No, yo soy Vázquez. Pero pudo haber sido, pero no soy Alfredo Vázquez. No sé cómo tú te llamas. Seas lo que tú eres. Lo que tú eres lo que eres porque así Dios quiso. Pero lo que nos une a nosotros no es el apellido, no es la denominación, es la sangre preciosa de Jesucristo que dio su vida por nosotros. Y por lo tanto tenemos que velar los unos por los otros, porque si no lo hacemos, entonces no somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Él nos dio el mayor ejemplo, que dio su vida y que nos amó hasta su vida y dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora, quiero que también veas una cosa, porque es importante, mi amigo. Ahora quiero hablarle a aquellos mis amigos, o quiero hablarle también a mis hermanos que creen en Cristo. Mira lo que dice la Escritura aquí. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es necesario no negar al Hijo. Es necesario confesar al Hijo para confesar al Padre. Si tú no tienes al Padre, ¿sabes qué tienes? No tienes absolutamente nada, porque entonces Dios no es tu Padre. Si tú niegas a Jesucristo, ¿y cómo niegas a Jesucristo? Mira, lo niegas no haciendo lo que Él dice. El Señor Jesucristo dijo: bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bien profetizó el Señor Jesucristo cuando dijo: este pueblo ha invalidado los mandamientos de Dios con las tradiciones y las costumbres de los hombres. No. Eso no se vale. A Dios hay que amarlo, no hay que negarlo. La palabra, ¿cómo podemos también negar al Señor Jesucristo? Mira, lo negamos cuando no leemos la Escritura, lo negamos cuando no reprendemos a nuestro prójimo y le llamamos la atención, lo negamos siendo cobardes, no predicando el Evangelio. Eso es negar al Hijo. Lo negamos cuando somos tibios, lo negamos cuando no nos importa para nada, no nos importa para nada el evangelizar, lo negamos de esa manera, y eso no se vale, porque si tú niegas al Hijo, también niegas al Padre, pero si tú confiesas al Hijo, también confiesas al Padre. Y voy a concluir con lo que dice la Escritura aquí en esto que dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es una palabra muy pesada, es una palabra demasiado dura, pero es la verdad. El Espíritu Santo nos dice esto: si tú no amas al Señor Jesucristo, eres desgraciadamente, lo tengo que decir, desafortunadamente, eres un anatema. En otras palabras, un maldito. Y los malditos no tendrán parte en el reino de los cielos. Amémonos los unos a los otros. Amémonos con el amor de Cristo. Amémonos predicando la palabra. Amémonos amonestándonos. Amémonos diciendo que Cristo viene. Amemos al prójimo, predicando el Evangelio, invitándole a la iglesia. Y ustedes que predican el Evangelio, por favor, amen al Señor Jesucristo, no añadiendo a sus palabras ni pasándose de la raya, porque hay muchos hijos de Dios irrespetuosos, unos groseros y blasfemos, que hacen lo que se les da su regalada gana e incluso se paran arriba de las sagradas escrituras, creyéndose más sabios que Dios. Oíste que fue dicho: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Tú que predicas la palabra del Señor, acuérdate de no tomar el nombre de tu Dios en vano. Mucha gente dice: así dijo el Señor, y el Señor no ha dicho absolutamente nada. Hablan palabra de Dios de su propio corazón, de sus propios pensamientos, de sus propias imaginaciones. Hay un gran peligro. Amarlo significa respetar su palabra, no añadirle y no quitarla, porque así dijo el Señor Jesucristo al final del Apocalipsis. Dice el Señor, he aquí, dice: a todo aquel que le añadiere a estas palabras, las plagas de este libro serán añadidas sobre su vida, y al que le quitare, a ese se le será quitado su nombre del libro de la vida. Por tanto, no y no. Ama a Dios, ámalo, respétalo, y no hables en el nombre de Jehová o en el nombre de Dios, tomando su nombre en vano, porque Él no tomará por inocente al culpable. Hay una gran palabra, una palabra de maldición que dice que el que no amara al Señor Jesucristo es maldito. Y en aquel día se descubrirá quiénes aman al Señor Jesucristo y quiénes no lo aman.
quienes verdaderamente tienen temor de Dios, porque para amar al Señor Jesucristo hay que ser temeroso de la palabra. No le añadas, no le quitas. Dice la palabra del Señor en Proverbios, toda palabra de Dios es limpia. Esto es limpio. Él es escudo a los que en él espera. Por tanto, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso y te reprenda, porque va a haber un día en que Dios juzgará a todos por igual, y aquellos blasfemos, aquellos groseros que toman el nombre de Dios en vano, están en graves problemas. Mira, te lo digo como tu hermano en la autoridad de Cristo Jesús. Ponte a cuentas con el Señor Jesucristo, porque muchos han tomado su nombre en vano, tomando la piedad como fuente de ganancia, y piden simplemente, andan pidiendo dinero, andan pidiendo que pactando, o andan diciendo un montón de cosas, inventándose muchos sueños. Probar los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos espíritus han salido, han engañado incluso a muchas personas que se dicen ser hijos de Dios. Y esto te lo digo ¿por qué? Porque el apóstol, la palabra del Señor nos dice el apóstol Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean engañados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Y el enemigo, el diablo, ha engañado a mucha gente, a muchos predicadores que se creen los sabios, que incluso se paran arriba de la palabra del Señor y se llevan la honra y la gloria que le pertenece solamente a Dios, creyéndose que son padres espirituales. Ay, estos son mis padres, son mis hijos espirituales, y también hijos de Dios, ignorantes que le llaman a esa gente, es mi padre espiritual. No, señor, usted no tiene más padre espiritual que solamente el Padre que está en los cielos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos ser nosotros? Simplemente mentores, simplemente maestros de nuestros hermanitos para guiarlos a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios, con la palabra de Dios no se negocia. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Mira, mi amigo, mi hermano, te lo digo esto con todo mi corazón. Es importante, es de vital importancia que tú lo ames, que tú obedezcas su palabra, que tú tomes en serio las cosas de Dios, que no seas tibio. Deja de ser tibio, porque a papá no le gustan los tibios. El que es tibio lo va a vomitar de su boca. El que venciere, dice Señor, yo le daré comer del árbol de la vida. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Tú tienes que vencer. Déjate ya de andar en tu mediocridad, y verdaderamente ame al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Esto, te felicito. Este es un día para felicitar a todos los papás del mundo, aquellos que verdaderamente han dado su vida, aquellos que se han sacrificado por su familia, por sus esposas, por sus hijos. Los felicito a ustedes, se merecen un aplauso, pero quiero a todos ustedes darle una palabra de exhortación como su hermano que soy, que amemos a Dios. Por favor, ame al Señor su Dios, ámelo. Y perdóneme si le estoy gritando. No, por favor, ame a Dios. No soy enojado. Ame a papá, por favor. Lea su palabra. Ame al Señor Jesucristo. Ame. Y cuando tú amas a papá, cuando tú amas al Señor Jesucristo, cuando tú respetas, el que me ama, mi Padre le amará. Y entonces vendremos a Él. ¿Cómo vamos a venir a Él? Por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Porque no hay dos Espíritus Santos ni tres. Es solamente un Espíritu Santo. Es el de único que descendió del cielo, el que vino sobre el Señor Jesucristo como en forma de paloma, el que vino sobre los apóstoles, el que vino sobre Cornelio, el que vino a tu corazón cuando tú te arrepentiste de todos tus pecados. Soy tu amigo, hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina. Quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que te amo en el amor del Señor, y por lo tanto póngase pilas porque el Señor viene. El que no amare, dice la Escritura, el que no amare al Señor Jesucristo, Dios mío, pobrecito, es un maldito, sea anatema, porque el Señor viene, el Señor Jesucristo viene para llevarse a una iglesia que no tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. Hey, recuerda que se te quiere mucho, que se te ama y que el Señor viene. Si estás de acuerdo con todo lo que te dije, qué bien, puedes darme un like y comparte este video. Si tienes un hijo de Dios, vas a compartir este video. Ahora, si no estás de acuerdo con lo que yo he dicho, ok, pues ni modos, lo siento mucho, no estás de acuerdo conmigo. Ahora, si he dicho algo malo, por favor, házmelo saber. Si tú eres mi hermano, hazme saber en qué estoy mal. ¿Me entiendes? No te quedes callado, no seas un cobarde. Si yo he dicho cosas inapropiadas acerca de papá, he dicho algo que no va de acuerdo a la Escritura, dímelo, porque yo soy un hombre
pero Jesucristo es un hombre, pero es el Hijo de Dios. Y a ese Señor Jesucristo se me respeta, por favor. Te digo con todo mi corazón, te quiero mucho, no estoy enojado, simplemente quiero que tú ames a Dios con todo tu corazón. Comparte este video con tus amigos. Cristo viene. El Señor viene. Comparte, comenta. Mira, así de veras, con todo mi corazón, un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídate, mi hermano y mi amigo.